En este video seguiremos complementando el tema de pendientes de una recta. Vamos a mirar los posibles casos que se pueden presentar y también vamos a comenzar con el primer ejercicio de este tema para empezarlo a poner en práctica. Miremos esta parte. Nos dicen que se pueden presentar varios casos, ¿sí? Cuando nosotros graficamos, en este caso una función lineal, ¿sí? Que nos va a dar una línea recta, pueden haber varios casos. ¿Esto para qué nos va a servir? A veces incluso solo con la pendiente, con la M, la que vimos en la anterior clase, podemos más o menos identificar cómo se va a comportar dicha gráfica, o más o menos podemos predecir cómo se va a comportar dicha gráfica. Entonces miremos los tres posibles casos y vamos señalando cada uno cuáles son sus características. Caso número 1, nos dice cuando se forma una recta ascendente, ¿vale? Si lo miramos de izquierda a derecha, podemos ver que la recta va ascendiendo, que va subiendo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si la recta es ascendente, la pendiente, ¿sí? El resultado de la pendiente va a ser mayor a 0. Cuando nosotros calculemos la pendiente y tengamos ese valor, nos vamos a dar cuenta que si es mayor a 0, entonces la recta tiene que ascender. En la clase anterior también habíamos visto, o también habíamos mencionado, que hay distintos tipos de ángulos. Entonces, en esta clase vamos a empezar a mirar cuáles son esos tipos de ángulos y cómo se aplican en este tema. En esa recta ascendente, en este primer caso, también nos dice que alfa, que el ángulo va a tener un ángulo agudo. ¿Qué significa esto? Si nosotros medimos el ángulo, recordemos que siempre se mide con respecto a la horizontal o con respecto al eje X, ¿sí? Este es, por decirlo de alguna manera, mi línea de referencia y yo mido el ángulo con respecto a esta gráfica, ¿sí? Aquí es donde yo mido el ángulo. Entonces, básicamente, ¿qué me dice el ángulo agudo? Que alfa, ¿sí? Que alfa va a estar entre 0 y 90 grados. Esto significa esta partecita para que también nos vamos familiarizando con esta terminología matemática. Estos dos puntos que miramos acá, ¿sí? Estos dos símbolos. ¿Eso qué significa? Significa mayor que o menor que, dependiendo de cómo lo leamos. Entonces, básicamente, ¿cómo se leería esto? Dice que alfa va a ser mayor que 0, pero menor que 90. ¿Sí? Alfa, el valor de esto va a estar entre esos dos ángulos, entre ese rango de ángulos. Entonces, cuando alfa, por ejemplo, nos da 30, miramos que el 30 está entre el 0 y el 90, ¿sí? Poniendo un ejemplo. Entonces decimos que tiene un ángulo agudo. Vamos con el segundo caso. El segundo caso nos dice que se llama recta descendente. Digamos que si esta asciende, esta va a descender, va a bajar, viéndolo de izquierda a derecha. Entonces, básicamente, si esta asciende, y cuando asciende dice que es porque la pendiente es mayor a 0, pues básicamente esta sería todo lo contrario, que esta desciende porque la pendiente es menor que 0, ¿sí? Menor que 0. Aparte de eso, hablando de ángulos, también nos dice que el ángulo de este tipo de rectas va a ser un ángulo obtuso, ¿sí? ¿A qué se refiere con obtuso? A que alfa va a estar entre 90 y 180 grados. ¿Cómo se mediría ese ángulo? Bueno, lo mismo que allá, ¿no? Con respecto al eje X, ¿sí? Con respecto al eje X. Y miramos que si aquí era 90, pues está pasando un poquito más de 90, ¿no? Pongámosle que esté en 100. Entonces, el número 100 está entre 90 y 180. Entonces, cuando pasa eso, significa que el ángulo es obtuso, ¿vale? Esa sería como se mide el ángulo en ese tipo de casos. Hay un tercer caso, la cual se llama recta horizontal, ¿sí? Miramos que esta recta horizontal en el eje Y se permanece constante, eso ya lo habíamos visto en ejemplos anteriores, pero permanece constante en el eje Y, es decir, que ni sube ni baja. A comparación de estos, miramos que este sube, ¿sí? Por esta parte, por acá está bajando, luego por acá está subiendo, por acá está bajando, pero en este caso, en la recta horizontal, no sube ni baja, sino que solo se está moviendo a lo largo del eje X. ¿Cuándo se presenta estos casos? Cuando la pendiente nos da totalmente igual a 0,
¿vale? Cuando pasa esto, significa que la recta nos va a dar totalmente horizontal. En cualquier punto puede ser, pero siempre nos va a dar horizontal si la M o la pendiente vale 0. Y a esto se llama ángulo nulo, es decir, que no tiene ángulo. No tiene ángulo porque no tenemos, en este caso, con respecto a la X, no tenemos cómo medir ese ángulo, ¿sí? Entonces se le dice ángulo nulo. Hay un cuarto caso, el cual nos indica que la pendiente va a tender a infinito, ¿sí? Y la recta ya no haría totalmente horizontal, sino que haría vertical. Pero yo creo que meter este caso en las funciones lineales es algo complejo, ya que pues, por el momento no lo vamos a tocar. Pero por lo menos sí tengan en cuenta que hay un cuarto caso, ¿sí? Que no solo estos tres, sino que hay un cuarto caso cuando la línea da totalmente vertical. ¿Y eso qué significaría? Bueno, como les acabo de decir, que la pendiente va a ser infinita. Eso significaría, ya no es ni 0, ni mayor que 0, ni menor que 0, sino que va a ser infinita. Esos serían los casos que se pueden presentar en el momento de graficar, o bueno, más que graficar, en el momento de hallar la pendiente, ¿sí? Para nosotros poder más o menos predecir qué caso es el que estamos trabajando y cómo se va a comportar la recta. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Vamos a hallar su pendiente, ¿sí? A partir de la pendiente nosotros vamos a intentar predecir cómo se comporta la gráfica y la graficamos después para ver si la predicción estaba correcta o no. Vamos a mirar este ejemplo. Miremos este primer ejercicio. Nos dice, determinar la pendiente de una recta que pasa por los puntos A, equivale a menos 4, menos 6 y B, 3,2. Básicamente, ¿qué nos están dando aquí? Nos están dando las coordenadas, ¿sí? Cuando dice que pasa por los puntos, este punto A es una coordenada, ¿sí? Y este punto B sería otra coordenada, ¿vale? Nos están dando ya las coordenadas que nosotros hallábamos con la tabulación para poder hallar esos puntos, hallar esos puntos en el plano cartesiano y graficarlo. En este momento ya nos están dando las coordenadas. Recordemos que las coordenadas siempre es primero el valor de la X y luego el valor de la Y, ¿sí? Así que en este caso, el menos 4 y el 3 serían las X, y el menos 6 y el 2 serían las Y. Ahora, ¿será que hay que graficar primero para poder hallar la pendiente? Pues no. Recordemos que la fórmula de la pendiente o con la fórmula de la pendiente ya directamente podemos utilizar estos puntos para poder calcularlo, ¿sí? Entonces vamos primero a escribir la ecuación de la pendiente y vamos a asignar cuál valor pertenece a Y1, a Y2, a X1 y a X2. Vamos a mirar. Ya teniendo la ecuación de la pendiente, vamos a empezar a reemplazar los valores, ¿vale? Los que valen Y1, Y2, X1 y X2. Entonces, este es mi primer punto, este es mi segundo punto. ¿Listo? Vamos a empezar a reemplazar dichos valores. Empecemos por el numerador. Nos dicen Y2 menos Y1. En este caso, siempre tenemos que escoger, recuerden, yo les dije, como sea, Y2 y X2 tienen que ser mayores a X1, ¿vale? En este caso, miremos, vamos a reemplazar la Y. ¿Cuál será el mayor, el 2 o el menos 6? Bueno, si miramos la recta de los números reales, pues miramos que el 2, ¿sí?, es mayor que menos 6. Entonces, Y2 va a valer 2. Ahora, por fórmula, ojo, por fórmula nos dice que ya tiene que restar. Entonces, si ya colocamos el 2 como Y2, pues nos falta Y1, que tenemos solo una opción, ¿sí?, que sería menos 6. Entonces, mucho ojo. No se les olvide que este menos es de la fórmula y que este menos que vamos a poner es con este menos 6 pertenece al 6. ¿Listo? No podemos quitar ni este menos que están ahí, sino que tenemos que poner ambos. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Quedaría 2 menos 6. ¿Sí? Ojo, este para mí sería Y2 y este para mí sería Y1. ¿Listo?
Entonces, así como hicimos algo, o así como hicimos esto, en el numerador, pues también hacemos lo mismo en el denominador. Si este fue mi y2, pues obviamente este va a ser mi x2. Entonces, x2 vendría siendo 3, ¿sí? Menos el menos de la fórmula, y nos encontramos con el siguiente, que sería el menos 4. Entonces pasa lo mismo que arriba. El menos de la fórmula, y aquí va el menos de del menos 4, ¿vale? Entonces de esto quedaría de la siguiente forma. Aquí quedaría, o esto pertenecería a x2 y esto pertenecería a x1. Ahora, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Bueno, con leyes de signos. Sabemos que menos por menos nos va a dar más, y aquí también lo mismo, menos por menos nos va a dar más. Vamos a resolver esta operación y vamos a mirar qué resultado nos dio. Listo, entonces el menos y el menos pues dijimos que se habían convertido más, listo, entonces quedaron más arriba y abajo. 2 más 6, 8, y 3 más 4, 7, nos queda 8 séptimos, ¿sí? 8 sobre 7 u 8 dividido 7. Si queremos lo podemos dejar ahí, o también si queremos pues hacemos la respectiva división. 8 dividido 7 nos da aproximadamente 1,14, ¿sí? 1,14. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante es que miramos que la pendiente es que mayor que 0, ¿sí? Determinamos que esta pendiente era mayor que 0. ¿Y qué pasaba cuando la pendiente era mayor que 0? Bueno, si lo recuerdan, es que la pendiente va a ser ascendente, ¿sí? Que si nosotros vamos a graficar dicha función, nos va a dar una recta ascendente. Entonces, aparte de eso, pues miramos también que va a tener un ángulo agudo, ¿sí? Si es una recta ascendente, va a tener un ángulo agudo. ¿Y qué significa que va a tener un ángulo agudo? Pues que alfa, sí, el ángulo va a estar entre 0 y 90 grados. Vamos a graficar esta función. ¿Y cómo la graficamos? Bueno, pues con las coordenadas. Vamos a graficarla con dichas coordenadas a ver si en verdad nos da una recta ascendente. Ya tengo la gráfica, ¿sí? Ya la tengo representada en el plano cartesiano. Vamos a mirar cómo ubiqué los puntos. Bueno, el primer punto me dice menos 4 en x, menos 6 en y. Entonces primero me voy a menos 4 en las x, aquí está el menos 4, y luego me voy a menos 6. Entonces bajo, 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 bajo hasta que llego a menos 6. Aquí estaría el primer punto. Y el segundo punto nos dice 3 en x, entonces me voy 3 en x y 2 en y. Subo hasta el 2. ¿Listo? Como solo tengo esos dos puntos, pues solo poniendo los dos puntos y trazando una línea que pase por esos puntos, ya tendría más que suficiente. Ahora, miramos que sí, que la recta, como nos había dado mayor que 0, nos dio ascendente, y que aparte de eso, pues miramos que el ángulo está entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Recordemos que aquí es 0, aquí es 90 grados, y la flecha miramos que está entre estos dos valores, o entre estos ejes, por decirlo de alguna manera. Entonces miramos que sí, que está entre 0 y 90 grados, con lo cual se cumple que al comprobar que la pendiente va mayor que 1, pues miramos que es una recta ascendente. Esto sería por el ejercicio de hoy, por el video de hoy. Más adelante vamos a seguir haciendo más problemas y vamos a poder identificar también cómo a partir de la gráfica, ¿sí? Podemos hallar la ecuación.